Buenas noches, hoy tenemos un programa muy especial. Les vamos a contar sucesos que acaban de ocurrir. Les vamos a contar sucesos recientemente investigados y otros sucesos que hasta han sido juzgados. Y tenemos sentencia hoy mismo. Nadie les va a dar más en menos tiempo. Bienvenidos a Código 112. La Fiscalía pide 73 años de prisión para los 4 acusados de 2 asesinatos y 3 intentos más de asesinato. Se le conoce como, a este caso, como el tiroteo de las 600 o el crimen de los gasolina. Ha dicho que a su hija no se la llevaban de ahí y han empezado a pegar tiros. Que los coja la policía, porque como los cojamos nosotros, va a ser la primera matanza que vamos a hacer. Se fueron todos, ya no hay nadie aquí ya de ellos, creo que ninguno de ellos. Lo que tenga que venir, pues, Dios dirá. Huyó de una muerte segura en Colombia para encontrar esa muerte aquí, en Murcia. Hoy se ha hecho justicia para Doris Valenzuela. Su verdugo, su esposo, su homicida, ha sido condenado a casi 15 años de prisión. ¿Que la mató? ¿Lo reconoce? Sí. Rencor con ellos o a insultarlos, no vale la pena. Fiscalía pide en origen 14 años por el homicidio y 1 por cada una de las amenazas a sus 3 hijos. Es que lo que pasa es que hay una cosa que nosotros decimos perdón y ay, pero ¿por qué lo vas a perdonar con tanto daño que le hizo? La Guardia Civil investiga a 3 personas por el tiroteo ocurrido en Mula en diciembre por un vuelco de droga. Código 112 ha hablado con los investigados y con la víctima del tiroteo. Consiguieron sustraer una gran cantidad de plantas de marihuana, no sin antes dispararle. De aquí para acá estaba llamando. Pedía ayuda. La ha cojado muere negro. En este momento también le está perdiendo mucho sangre. Pero ellos ni tienen culpa, ni lo conocen al negro ese, ni es que nada. Nuestro siguiente protagonista fingió ser una niña para hacerse amiga de una menor de 13 años y engañar a esta última para que le facilitara fotografías de índole sexual. Lo peor es que ya había pasado por eso. ¿Quieres pedirle perdón a la víctima? Sí. ¿Qué te gustaría decirle? Perdón, lo siento. ¿Cómo te sientes ahora tras este juicio? Hundido. Bueno, tienes 15 días. ¿Qué vas a hacer en ese tiempo? Morirme. Inauguramos sección nueva en Código 112 para contar aquellas pequeñas historias que se nos quedan en los márgenes de la crónica negra. Buenas noches, Inma Jiménez. Buenas noches, Alejo. Inma, buenas noches a todos. En Código 112 hacemos reportajes en profundidad sobre los sucesos más impactantes. Pero con nuestra crónica express ustedes conocerán todos los sucesos de la semana. ¿Verdad, Martín? Así es, e inauguramos esta sección con un robo a martillazo limpio en una empresa de Albudeite. Fue la semana pasada, a la noche del martes al miércoles. Las cámaras captaron cómo rompieron el cristal de seguridad, ahí ven, para entrar. Eran 2 tipos. El segundo llevaba un carro porque esperarían llevarse un gran botín. A golpes de marro fueron abriendo estancias y reventando puertas. La víctima del robo fue una empresa de Albudeite. Por experiencia ya no dejan nada de valor en la oficina. Cuentan con detectores de movimiento, pero ahora la mayor preocupación son los destrozos causados por los ladrones que se acercaron a las oficinas andando. Piden más seguridad. Entraron en los despachos, abrieron los cajones y forzaron alguno que estaba cerrado, pero bueno, en principio tampoco hay nada, pues nada se llevaron. Lo que reivindicamos, todos los empresarios del polígono de Albudeite, es un poquito más seguridad por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Los que tomaron pocas medidas de seguridad son nuestros siguientes protagonistas. Se trata de 2 jóvenes que fueron arrestados cuando intentaban robar en un estanco. En las manos, en vez de guantes, para evitar dejar huellas, llevaban puestos unos calcetines. Los detenidos, que ya han quedado en libertad con cargos, intentaron acceder al estanco entrando por esta ventana trasera y para ello forzaron un almacén contiguo. Desgraciadamente, el estanco de Lourdes ya ha sido víctima de otros robos en el pasado.
La vecina pues oyó ruido y llamó a la policía. Y querían entrar por una ventana que se comunica con el estanco pequeña, que tiene rejas, pero no le dio tiempo a abrir las rejas. No, me han robado ya varias veces. Una banda experta que robaron en varios estancos de aquí de toda España. Puse más cámaras, puse detectores y por eso han intentado por el otro lado. Bueno, a veces tengo un poquillo de cosas cuando entra alguien no lo conozco, pero vamos, tampoco tengo miedo, lo que es miedo no. Nos vamos a Jabalí Nuevo, donde un joven intentó robar en una gasolinera y como no pudo, ¿qué hizo? Pues lo intentó en la de al lado. Se trata de este individuo y a la segunda se salió con la suya. Actualmente se le está buscando. Al parecer hace una compra con un billete de 100 euros. Mientras le dan la vuelta saca un spray de defensa y rocía a la dependienta. La víctima sufrió quemaduras en la cara y tuvo que ser trasladada a urgencias. Ya sorprendido de lo que le iba a pasar y conforme le echa el spray, pues todo esto, toda esta vitrina y esa se llena de spray, además bastante cantidad. Y en Cartagena, en el barrio de la estación, los vecinos ya están hartos de vandalismo y de suciedad. Y es que, al parecer, lo que encuentran allí nada más que son ratas y aparcacoches callejeros que se pelean continuamente. Es la radiografía que hacen muchos cartageneros de la zona. No hace mucho a una señora se metieron detrás de ella, le pegaron una paliza que la dejaron lisiada por todos lados y le robaron por todo lo que quisieron. Se suele ver muchísimas ratas. Tienen controlado ellos a la policía más que la policía a ellos. Pero volvemos al Palmar, en Murcia, porque allí tuvo lugar la detención de otro ladrón. En este caso, un joven de 22 años arrestado por la policía tras robar en una casa a la que accedió escalando. Tuvo lugar la semana pasada. El presunto ladrón salió huyendo saltando por los tejados de las viviendas de alrededor. Los agentes municipales tuvieron que esforzarse para lograr atraparlo. Me mosqueó algo, oímos un poco de movimiento por la calle, entonces pues me asomé y vi a los chavales por aquí, eran 5 y estaban dando vueltas por esta zona, mirando por un lado, mirando para el otro, mirando una calle, una casa, otra. Los 4 se quedaron aquí justo en esa casa y el otro pues por aquella al murete, se enganchó a la reja y de ahí hizo así con la mano al cristal y ya está. Y es que últimamente en materia de robos no se salva ni el niño Jesús. Misterioso robo en Lorquí. Desaparece la corona que porta el niño de la patrona, la Virgen del Rosario. Se trata de una pieza de orfebrería hecha de plata de unos 150 gramos y del siglo XVIII. Desapareció del cajón de la iglesia. El suceso tuvo lugar en esta parroquia de Santiago. La desaparición se detectó en octubre, cuando se cambia la indumentaria de la imagen por la novena que se celebra por su onomástica. Rabia entre los feligreses e indignación entre los vecinos. Muy pocos, por cierto, conocían que esa corona se guardaba en un cajón de la sacristía. Escuchado de primera mano, porque lo escuchamos del sacerdote. ¿Y qué les comentó? Pues nos comentó que se había perdido. Se había extraviado eso, que no parecía. Simplemente él se echó la culpa y ya está. Pues muy mal hecho, como todo lo que se roba, muy mal hecho. Ahora siempre se ha guardado en ese cajón y la corona pues ha desaparecido. Más, eso está muy mal, eso está perfectamente mal, pero es lo que hay. Y tenemos novedades del robo en una armería en Murcia, en camino de Tiñosa. Ya se lo contábamos la semana pasada. Vean ahora este vídeo que muestra cómo dejó el ladrón la armería destrozada. También se dejaron la cuerda por la que descendió por el método. Recuerden que se llama de rififí. En el techo colgaron una cuerda y bajaron y bueno, y empieza a romper la alarma, sensores de movimiento, rompe hasta el timbre de la puerta, creyendo que era un sistema de seguridad. La cámara la rompen también, esa, y la cortan le cortan el cable. Si eran varios, y tienen que ser varios porque se rompían dentro y fuera. La Crónica Express nos ha dado pie para conocer muchos robos o muchos métodos. El rififí, por escalo y hasta un robo sacramental. Así es. No, que no escatiman ni en gastos a la hora de entrar en las casas, ni parece que escatimen en nada de lo que quieran robar. Todo vale últimamente para los ladrones. Y no respetan. Incluso, por ejemplo, el estanco también robando a través del comercio de al lado, ¿eh?
Así es. Bueno, ahí siempre nos decían a veces, oye, este suceso no sale en el código. Bueno, pues aquí ya en esta sección van a estar todos, absolutamente todos los sucesos que pasen aquí en nuestra región. Por cierto, serán los agentes quienes lo digan, pero me da la sensación de que cada vez están como más improvisados. No es como la banda del Porsche, que enseguida vamos a hablar de ella, que lo ven, está todo muy estudiado. Aquí veo como mucha improvisación. En algunos casos sí, en otros se ha detenido y en otros se busca, pero tendremos también una nueva sección hoy mismo de Crónica Express con otro tipo de sucesos. Ahora nos vamos a hablar de ese crimen que será juzgado la semana que viene, el crimen de los gasolina. Pero antes, recuerden que tenemos las dos partes en un caso que se investiga en Mula por un tiroteo. Consiguieron sustraer una gran cantidad de plantas de marihuana, no sin antes dispararle. De aquí para acá estaba llamando. Pedía ayuda, ayuda. La Pojao muere negro. En este momento también te estás perdiendo mucho sangre. Pero ellos ni tienen culpa, ni lo conocen al negro ese, ni es que nada. Ha dicho que a su hija no se la llevaban de ahí y han empezado a pegar tiros. Que los coja la policía, porque como los cojamos nosotros, va a ser la primera matanza que vamos a hacer. Se fueron todos, ya no hay nadie aquí ya de ellas, no hay ninguno de ellas. Lo que tenga que venir, pues Dios dirá. Lo adelantábamos la semana pasada, se acerca el momento de juzgar el crimen de las 600, pero antes queremos recordar al detalle qué fue lo que pasó. Una disputa entre clanes gitanos que mantuvo en vilo a Cartagena durante varios días, hasta que los presuntos autores se entregaron a la policía. Ahora, 2 años y 3 meses después, comienza el juicio en la Audiencia Provincial cartagenera por este tiroteo. Estaban todos abajo, muy arturufados hablando, y le he dicho a mi madre, ¿pasa algo? Ha sido el gasolina, el Hitler. Ha venido la familia de Alicante del gitano a llevarse a la cría y el padre, el Hitler, le dicen, ha dicho que a su hija no se la llevaban de ahí. Y han empezado a pegar tiros y ha matado a uno y con otro tiro ha matado a otro. Antes de comenzar este repaso queremos dejar claro que lo hacemos desde el máximo respeto a las familias y con la más estricta profesionalidad. Así que lo que hemos intentado hacer es lo mejor para todas las partes. Así es, Alejo. Hace unos días quisimos hablar con parte de los familiares para ver cómo se encuentran ante el inminente juicio, pero no fuimos muy bien recibidos. Sabemos que les duele, pero nuestro deber es informar de lo que ocurrió aquella tarde del 8 de noviembre de 2017. Aquella tarde 2 personas perdieron la vida y otras 2 resultaron heridas de gravedad tras una discusión entre 2 clanes gitanos, los Gasolina de Cartagena y los Salguero de Alicante. Tras certificar las muertes, los sanitarios dejaron paso al grupo de científica de la Policía Nacional de Cartagena y a los forenses, que inspeccionaron cada mínimo detalle buscando pistas que esclareciesen lo sucedido, todo bajo la atenta mirada de los vecinos, a los que este incidente había pillado por sorpresa. Y hace cosa de 15 minutos me ha dicho, hoy no se te ocurra venir que se valía, no han pasado ni 10 minutos, que me ha dicho, se están liando a tiros. Que se estaban peleando y me pensaba que era petardo, he salido y como he visto que no eran petardos, pues me he metido para adentro, los nervios, nada más que ver a las chiquillos que he visto caer y me metí corriendo. Me ha dado mucho miedo, la verdad. Los presuntos autores, miembros de los Gasolina, huyeron del lugar antes de que llegara la policía por miedo a represalias de la familia afectada, mientras los Salguero lloraban la muerte de 2 de sus hombres más jóvenes y esperaban angustiados la recuperación de los otros 2 familiares que se encontraban muy graves en el Hospital Santa Lucía, donde los nervios y la rabia estaban a flor de piel. Estamos limpios por donde quiera que estemos. Solo les pido que los coja la policía, porque como los cojamos nosotros, va a ser la primera matanza que vamos a hacer. Esto todavía no ha acabado, acaba de empezar ahora mismo. Según decían que enterrar a mi familia, ya están enterrados. Son 2 los que se han llevado. Yo me voy a llevar a todos sus muertos enteros. Pues eso, los nervios a flor de piel. Pero algo inesperado ocurrió unos días después. Mientras la familia alicantina enterraba a sus difuntos, los 3 sospechosos que estaban en búsqueda de captura se entregaban en una comisaría en Madrid. Después fueron trasladados a Cartagena, donde pasaron a disposición judicial entre fuertes medidas de seguridad. Hay un intento de mediación por parte de la familia del padre para conseguir que tengan un derecho de visita a ambas partes
y no está claro, pero se supone que también intentan forzar a la mujer para que vuelva otra vez a convivir con el marido. Vuelven por la tarde para que el padre se despida del hijo y se origina una discusión que acaba con el desenlace fatal. Junto a ellos también entregaron las armas que presuntamente habrían utilizado, 3 escopetas sustraídas años atrás a sus legítimos propietarios y un gran arsenal de cartuchos de diferentes tipos. Los días pasaban, pero los ánimos seguían muy caldeados, por lo que un miembro de los Salgueros tuvo que hacer un llamamiento a la calma para intentar rebajar la tensión. Decir a los clan de los Gasolinas sencillamente, sin ningún tipo de amenaza, solamente decirles que aplaudirles la gran valentía que han hecho de matar a 2 niños desarmados y a un hombre pegarle un tiro por la espalda. Indignación, impotencia, pena, tristeza y ver a mi familia rota y que el Señor reprenda a todos los demonios. Lo que tenga que venir, pues Dios dirá. Lo que viene ahora es el juicio del que de momento sabemos las calificaciones de lo que pide la Fiscalía. El 14 de noviembre pasaban a disposición judicial en Cartagena los 3 sospechosos, Joaquín, su tocayo hijo y el hermano del primero, Israel. Los 3 llevan en prisión provisional desde aquel día. Meses después se detuvo a una 4ª persona, Ana, otra hija de Joaquín, aunque quedó en libertad con cargos. Sabemos quiénes son los detenidos, pero no cuántas personas participaron en esta disputa familiar. Vamos a intentar analizarlo. Así es, ahora que hemos tenido acceso a las calificaciones de la Fiscalía, sabemos algunos detalles más, como quiénes participaron de cada clan familiar. En los Gasolina, los 3 detenidos y una 4ª acusada, hija y hermana de los Joaquines. En los Salguero, Eduardo y Agustín son los 2 fallecidos, Fermín y Joaquina los 2 heridos y Pilar la única que salió ilesa de esos disparos. Según la Fiscalía, pasadas las 3:30 de la tarde, los 10 miembros de los Salguero acuden a Cartagena, aparcan los coches en la calle Cabrera, los reciben en el portal los 4 acusados y la mujer de Joaquín. Padre e hijo vuelven al interior de la vivienda y en la calle se quedan Israel y Ana, esta apuntando con una escopeta a Joaquina, hasta que finalmente le dispara en el pecho. Tras este primer disparo, Agustín y Eduardo salen corriendo hacia los coches que tenían aparcados en la calle Cabrera, sin imaginar lo que les esperaba a la vuelta de la esquina. Allí estaban padre e hijo, preparados para disparar desde la ventana de una habitación de su vivienda. Según Fiscalía, fue el hijo quien realizó los 2 disparos. El primero a Agustín por la espalda, el segundo a Eduardo en la cabeza. Segundo después, en la plaza, Israel realiza los 2 últimos disparos. El primero a Pilar, que logra esquivarlo al esconderse tras una columna, y en segundo lugar a Fermín, que es alcanzado por el costado derecho. Bueno, vamos a aplicar nuestra lupa para saber qué cargos son los que están acusados estas personas. Así es, Alejo, y siempre, como decimos, a través de las calificaciones de la Fiscalía. Según hemos explicado, Joaquín, hijo, Ana y su tío Israel fueron los que utilizaron las 3 armas. Entonces, ¿por qué están siendo detenido también Joaquín, padre? Pues porque según la Fiscalía, él sería el inductor del crimen, quien aportó las armas y aleccionó a sus familiares, aunque realmente todos están acusados de los mismos delitos: 2 asesinatos con alevosía, 3 de tentativa de asesinato y 1 de tenencia ilícita de armas. ¿Por qué? Porque realmente no se sabe con máxima exactitud quién hizo qué, ni siquiera más de 2 años después de que sucedieran esos hechos. Lo que sí se sabe es que la familia de los Gasolina tuvo que irse del barrio de las 600. Ningún familiar vive ya por allí, por una posible venganza del clan de los Salguero. Fueron todos, ya no hay nadie aquí ya de ellos. Porque
es ninguno de ellos. Si aquí no vive la otra familia, no tienen por qué irse de aquí ni... Pero pueden venir, pueden bajar y puede haber otra cosa y es verdad. cosas que pasan. Tenemos 4 personas acusadas y 5 delitos, pero todos están genéricamente acusados. Por ejemplo, en los 2 asesinatos se les acusa a todos, pero según el relato fiscal, ¿quién hace los disparos mortales a Agustín y Eduardo? Según el relato del fiscal, sería Joaquín Hijo el que realizaría esos 2 disparos mortales. A una de las víctimas la dispararía Ana, su hermana, y a las otras 2 víctimas las dispararía Israel, el tío de ambos. Sin embargo, una de esas víctimas no resultó herido. Sin embargo, la Fiscalía sí reconoce o entiende que hay 3 tentativas de asesinato. Así es, porque ella se ocultó detrás de una columna, por lo tanto por eso no le dio, pero según Fiscalía considera que era una tentativa totalmente de asesinato como le ocurrió a sus 2 familiares. Pero las defensas, según sabemos, no van a admitir ningún tipo de conformidad, van a pelearlo porque habrá que decir muy finamente, muy al detalle, quién hizo qué en cada momento. Así es. Sabemos que es un tema muy escabroso, doloroso para las familias y que hay que saber al detalle quién hizo cada cosa, porque no se puede condenar exactamente a las 4 personas que están encausadas por 2 asesinatos. Solamente una persona tuvo que disparar, pero exactamente no se sabe quién, y eso tendremos que verlo la semana que viene. Eso sí, sabemos que va a haber unas medidas de seguridad muy importantes y muy fuertes durante el juicio por el encontronazo entre las 2 familias. Es de entender esos nervios que veíamos cuando se acababan de suceder esos fallecimientos. Esperemos que se pueda administrar justicia bien, que llegue a todas partes bien y siempre con el máximo respeto pues se pueda discurrir el juicio en buenas condiciones. Así es. Nos vamos ahora a otros asuntos. Vamos a hablar precisamente también de un fallecimiento y de un juicio. La muerte de Doris, la víctima de un crimen machista en Murcia. El homicida ha sido condenado hoy mismo. Que la mató. ¿Lo reconoce? Sí. Rencor con ellos o a insultarlos, no vale la pena. Fiscalía pide en origen 14 años por el homicidio y 1 por cada una de las amenazas a sus 3 hijos. Es que lo que pasa es que hay una cosa que nosotros decimos perdón y ay, pero ¿por qué lo vas a perdonar con tantos años que le hizo? Acabamos de escuchar a Doris Valenzuela. Ella hablaba de perdón, de ausencia de rencor, de paz incluso, palabras que fueron recogidas el 14 de diciembre, en este caso de 2017. Y 4 meses después, Alejo, concretamente el 11 de abril de 2018, fue asesinada por su pareja, su marido, y con quien había tenido 5 hijos. Sus palabras aquel entonces eran para los que años atrás habían asesinado a su propio bebé mientras ella lo mantenía en brazos en su ciudad natal, Colombia. Tras ese fatal episodio, comenzó su cruzada contra la ira, la guerra y la desigualdad. Doris revirtió su dolor sirviendo como embajadora de Amnistía Internacional. Es que la mayoría de las personas no saben que tú cuando empuñas un arma para matar a otra y logras matarlo, ya tú estás muerto. Estás vivo caminando, pero estás muerto. Eres un muerto andante, porque en tu corazón ya no hay nada. Desde muy joven, Doris sufrió la violencia paramilitar en Colombia, pero ninguno de esos hombres armados que la amenazaban logró detenerla. Sí lo hizo Ezequiel, su esposo, quien fue enviado a Gerona tras varios episodios violentos. Aquel fatídico 11 de abril regresó a la vivienda familiar donde vivía Doris con sus 3 hijos. Le pidió volver a Murcia, retomar la relación. Ella se negó y recibió hasta 9 puñaladas en el pecho. Intentó huir, pero este le alcanzó asestándole 2 cuchilladas más. Los hijos de la pareja estaban allí, aterrados, intentaron ayudarla, pero fueron amenazados por su propio padre y corrieron para salvar su vida. Nadie en el barrio lograba entender el trágico final de una mujer que toda su vida luchó por la paz dentro y fuera de su hogar. El verdugo huyó con el cuchillo aún en la mano mientras Doris yacía inmóvil, inerte ya en el suelo. La policía acordonó rápidamente la zona y no tardaron en localizar el arma homicida arrojada porque la empuñara con rabia bajo un árbol cercano al domicilio. Doris se sumaba así a la lista cruel de muertes por violencia machista. Como informadores nunca nos acostumbramos a esto, pero el caso de Doris además es que nos dolió muchísimo. Nos desencajó literalmente porque su humanidad, su afán por ayudar a otros y una valentía imperturbable hicieron de ella una mujer única en Colombia.
En el 2017, debido a las constantes amenazas que sufría, Valenzuela debió trasladarse a España de mano de Cruz Roja. Aquí, y con Amnistía Internacional, dio charlas sobre los años de represión y asedio. Gracias a ellas pudimos conocer su impactante y durísimo testimonio vital. Me hicieron el disparo, pero no me cayó a mí, le cayó a mi hijo que tenía en brazos. A la lista de asesinatos en Colombia, pues yo ya esa lista ya he agregado 2 hijos. Porque si me pongo, como decimos en Colombia, a coger lucha, rencor con ellos o a insultarlos, no vale la pena. Es que lo que pasa es que hay una cosa que nosotros decimos perdón. Y ay, pero ¿por qué lo va a perdonar con tanto daño que le hizo? De forma pura y con una conciencia casi elevada, hablaba así del perdón hacia los que quienes asesinaron a sus hijos. Lo que no sospechaba es que ella vería la muerte de manos de la última persona que hubiera imaginado, quien un día le juró amor eterno, protección y cuidado, Ezequiel. Fue detenido minutos después del suceso por agentes de la Policía Nacional en una gasolinera situada en la avenida 1 de Mayo. El 3 de abril de 2017 era puesto a disposición judicial. Y tras esto ingresó en prisión provisional y, como no podía ser de otra forma, a estas alturas también va a formar parte de nuestro fichero Código 112. Ezequiel, acusado de homicidio y amenaza a sus hijos. Este martes tenía lugar la primera sesión de un juicio con jurado popular para el que estaban previstas por lo menos más de 10 sesiones. Que no serán necesarias, Alejo. Ezequiel, de 47 años y nacionalidad colombiana, reconocía haber apuñalado a su esposa en esa primera vista. Además, compartía con los allí presentes su arrepentimiento y admitía a la fiscal haber amenazado a sus hijos con el mismo cuchillo con el que acabó con la vida de Doris. ¿Reconoce usted que con un cuchillo y tras 9 puñaladas su mujer murió, Doris? Sí. ¿Que la mató? ¿Lo reconoce? Sí. La Fiscalía, que había solicitado penas que suman más de 14 años de prisión para el procesado, modificó entonces esa petición inicial. Y asimismo Alejo aprovechó también y pidió adelantar la prueba de los médicos forenses para el día siguiente, por lo que el juicio ha continuado 2 sesiones más. 2 sesiones en las que, además de esos informes, pudimos escuchar a los hijos de la víctima y el acusado. Su abogada defensora, designada por el turno de oficio, Blanca Castillo, se mostraba satisfecha tras la declaración de su cliente. Y la acusación particular pide 15 años por el homicidio y 1 por cada una de las 3 amenazas a sus hijos. En cuanto a usted como defensa, ¿qué solicita para su cliente? Yo solicitaba la libre absolución, puesto que todo el mundo, como he dicho dentro, tiene derecho a un proceso con garantías legales, a que se respeten y a que se lleven a cabo. Ya la decisión de reconocer o no los hechos, obviamente, es de mi cliente. Tras admitir los cargos, pudiéramos pensar que ya pasó por uno de los momentos más duros previstos en este juicio. Nada más lejos de la realidad, Alejo, porque precisamente Ezequiel tenía que escuchar el testimonio de sus hijos, aquellos que le vieron matar a su madre y esgrimir el cuchillo contra ellos. Él lo estaba apuñalando, vi que le apuñaló 2 veces seguidas. Cuando yo iba al pasillo hacia donde él, cuando me iba acercando, se levantó y se vino hacia mí. ¿Y qué hizo? Cuando fue hacia usted, ¿qué hizo? Cuando él vino, que levantó el cuchillo hacia mí, yo me tiré por la escalera y salí por el portal. Pero algo pasó en la sala. El acusado, incómodo con el testimonio de sus hijos, a quien no ve desde aquel episodio, se resistía a dejarles hablar. El magistrado don Álvaro Castaño se vio obligado a tomar medidas. Mire que usted, si sigue usted hablando, no voy a tener más remedio que sacarle de la sala. Bien, vamos a ver. Vamos a ver. A los agentes, por favor, saquen a Ezequiel de la sala y ya volverá a entrar. Tras la lectura del veredicto por parte del jurado esta misma mañana, el juez Álvaro Castaño procedía a imponer a Ezequiel una pena de 12 años y 6 meses y 1 día por el homicidio, así como 9 meses por cada una de las 3 amenazas que profirió sobre cada uno de sus hijos. Así las cosas, Alejo, estamos hablando exactamente de 14 años y medio, los que tendrá que pasar el acusado en prisión tras acabar con la vida de una mujer que se negó a seguir a su lado tras denunciarle y alejarse de él. Nosotros la recordaremos como una mujer que se enfrentó a paramilitares y narcos en Colombia, como una madre que perdió a 2 hijos asesinados y denunció la existencia de casas donde las bandas descuartizaban a sus víctimas para tirarlas al mar.
Valiente como nadie, fue capaz de enseñar a sus hijos el perdón. Ojalá lleguen a ellos hoy estas, sus palabras. Mis hijos dicen que soy muy valiente, que ellos no serían capaces de hacer lo que yo hago. Y pues al principio ellos decían que no serían capaces de perdonar, pero dicen que no vale la pena, que ellos pues llevan a su hermanito acá y ahí vivirá siempre mientras ellos vivan, porque ellos dicen que mamá, esto solo fue un adelanto, mal adelanto, pero solo fue un adelanto porque todos algún día nos vamos a morir. Terrible el caso, ¿verdad? Terrible porque, como decíamos al principio, Alejo, cualquier caso de violencia machista en el que no hay un enfrentamiento, una lucha en cuanto a qué te quedas tú, qué me quedo yo, simplemente tiene que ser lo que yo digo y que seas mía, eso siempre nos estremece a los periodistas cuando tenemos que informar de esto. Pero es que en este caso estamos hablando de una activista por la paz, por los derechos, por la igualdad. Que le quitaran la vida así no solamente estremece, es que además indigna. Porque escapó del horror allí, haciendo frente a los malhechores, al mal absoluto, y fue aquí a manos del padre de sus hijos. De la última persona. El que fue, no se llevaban bien, la verdad, por eso estaban en lugares ya separados. Tenía esa orden de pero Alejandro. escapar de todo aquello para venir a fallecer aquí de esa manera. Una superviviente literal que además, como decíamos, cambió ese odio por ternura, por amor. O sea, en ningún momento mandó a sus hijos o a quien les rodeaba odiar a los asesinos de sus otros hijos, que uno de ellos bebé de brazo. No solo no ordenó eso, no solamente no siguió esa línea, sino que decidió tornarlo por un amor y por buscar la igualdad, por ayudar a las personas que estaban desfavorecidas. Y aún así, pues, la muerte literalmente la seguía y la encontró. Pues hay que quedarse con ese ejemplo, esas buenas palabras y esa entereza que tenía esta mujer, y que ahora su verdugo, el autor confeso de este crimen, que pague y que esté preso. Y dura pena tiene, porque además de eso, algo que él no esperaba, y lo sabemos por buena fuente, no esperaba jamás que sus hijos le dieran de lado, y sus hijos no quieren saber nada de él. Como que tuvieron que echar a correr para no sufrir quizá la misma suerte. Un caso durísimo. Muchas gracias. A ti. Vamos a seguir con tribunales, con muchos más casos, y ahora vamos a hablar precisamente del tiroteo que se produjo en Mula. Pero vean cómo están las cosas también en la Diputación Cartagenera de La Palma. Y yo cuando vine, virgencita de mi vida, pues ya tenía otra vez, salía la ropa de los guardarropas, salía por la entrada. Todo revuelto. Todo revuelto, las camas levantadas, todo. Pues mientras estábamos en el pleno de la Junta Vecinal hablando de este tema, y cuando salimos, pues nos enteramos de que a una vecina se le habían metido en casa, y por lo que tenemos oído fue un robo bastante agresivo. La Guardia Civil me ha dicho que posiblemente quitaron los cuadros porque iban buscando cajas fuertes. Consiguieron sustraer una gran cantidad de plantas de marihuana, no sin antes dispararle. De aquí para acá estaba llamando. Pedía ayuda. La Pojao, muere negro. En este momento también te está perdiendo mucho sangre. Pero ellos ni tienen culpa, ni lo conocen al negro ese, ni es que nada. El 15 de diciembre un tiro sacudía en plena noche el casco histórico de Mula. La muerte acechaba a uno de sus moradores. Tras el disparo comenzaron a escucharse los gritos de auxilio de un hombre. Se arrastraba por el suelo buscando a alguien que le ayudara. Llevaba una pierna inmóvil y un fuerte golpe en la cabeza. Por ese golpe perdía abundante sangre. Lo vi hasta aquí, de aquí para acá estaba llamando. Pedía ayuda. ¿Y ya usted salió por la ventana? Sí, no, yo salí por esa ventana, llamé a la ambulancia y yo cerré mi puerta, me daba mucho miedo. Esa vecina llamó al 112 totalmente aterrada. Otro vecino acudió al escuchar el disparo y se quedó auxiliando en este caso a la persona herida. Hasta que llegó la policía y los servicios sanitarios, que intentaron rápidamente, se lo llevaron al hospital en estado grave.
Las patrullas se dirigieron inmediatamente al lugar y comprobaron que efectivamente esa persona se hallaba tumbada en el suelo y además de la herida en la cabeza pues tenía un disparo en la pierna izquierda. La investigación está en manos de la Guardia Civil, estamos viendo el motivo por el cual ha podido suceder este hecho. Las primeras hipótesis surgieron a los pocos minutos. Al parecer, el hombre herido cuidaba una plantación de marihuana en el interior de esta vivienda y todo podía deberse a un vuelco de droga. De la investigación se hizo cargo la Guardia Civil y tras un mes de pesquisas e indagaciones han detenido y han investigado a los presuntos autores del tiroteo. En total hay 5 personas implicadas en este suceso, de los cuales 3 de ellos se le atribuye la presunta autoría de los delitos de robo con violencia e intimidación, así como lesiones por arma de fuego. Un cuarto al cual se le atribuye la presunta autoría de delito de tráfico de drogas y un quinto que ha sido investigado por un delito de tráfico de drogas. Estas son imágenes de lo que quedaba de la presunta plantación de marihuana cuando llegaron los agentes. El investigado sería el herido, que supuestamente se dedicaba a cuidar la plantación de uno de los detenidos. Los otros 3 y últimos detenidos son 2 hermanos y un vecino de la zona, a los que al parecer el testigo reconoció durante el forcejeo que tuvo con los asaltantes antes de que le dispararan. Según los vecinos, estos hermanos son bastante conflictivos. Son muy conflictivos, la verdad, son muy conflictivos, pero con esta gente... Pero con esta gente, mira, es que como que dice que más pueda que se ayer, porque esta gente es así, ¿me entiendes? Y si tú te metes con uno de ellos, ya suben todos. El tercer detenido recibía con incredulidad su detención, ya que se trata del vecino que auxilió a la víctima hasta la llegada de la policía y que incluso pudo ver a los asaltantes. Había una persona de espalda, se dio la vuelta, iba con una capucha y después ya fue cuando me fijé que había un hombre tirado así en el suelo, un hombre así de colado, el que salió de segundo iba con una escopeta. Lo único que vi, yo solo dije a la policía, supongo yo que estará haciendo su pesquisa y ya está. No es muy duro de comérselo, ¿eh? Para hacer un bien, que te encierran. Bueno, que no. Cuando tuvieron, tomó declaración la señora jueza y ya está. Y aunque los hermanos no quisieron hablar sobre su implicación en estos hechos, otros familiares sí que lo han hecho. Yo qué sé, si es que habrán dicho algo, no lo sé, pero pruebas no tienen ninguno, ni tanto de uno ni como de los otros 2. Que alguien pagó a alguien para que los vendieran a ellos, para echar vergüenza a ellos. No está el arma, no está nada, ni hay huellas, ni hay nada. ¿Qué me dirás? Tienen culpa, ni lo conocen al negro ese, ni... Es que nada, si es que no lo hemos visto absolutamente nada. Quien también ha querido defender a los hermanos ha sido Manuel Maza, su abogado. Asegura que sus defendidos tienen coartada para la noche del tiroteo. Se desvinculan totalmente porque además pueden probarlo de que estaban en otro sitio. Uno de ellos estaba con su familia, la otra persona parece ser que tiene unas amistades que pueden corroborar que no se encontraba, o sea que no estaba en esa localidad o al menos en ese sitio. No olvidar que los antecedentes no tienen ni por robo ni por delito contra la salud pública, es decir, tampoco relacionado con el tema de drogas. El hecho de que ni siquiera van a detenerlos a su casa o les practican un registro en su casa, que sería lo lógico, sino que lo que hacen es llamarle la Guardia Civil, los agentes de la autoridad, para que se presenten en el cuartel, cosa que hacen voluntariamente mis 2 clientes, incluso aportando uno de ellos un parte médico que donde aparecía que le estaba impedido porque estaba operado. Bueno, pues ya conocemos los testimonios y las versiones de una de las partes de este conflicto, pero falta la otra, la de la víctima. La víctima que, según los vecinos, aseguran que no le habían visto en la vida y que no era del barrio. Pero Código 112 le ha localizado y ha podido hablar con él en exclusiva. También nos ha mostrado la herida que le recordará para siempre lo que sucedió aquella fatídica noche. Al entrar allí rápido, otro me coge una televisión, me la ha tirado. Estamos peleando 4 personas. Hay dos que yo he visto la cara. Yo veo al grupo, estaba hablando, discutiendo, no sé.
En este momento también yo estoy perdiendo mucho sangre. Yo quiero levantar, hay uno que viene, la coja, muere negro. Otro a coger copeta, me la ha tirado ahí. Pedía ayudar, sí. Venga, ya salió. Solo una persona allí, hay una mujer también. Aunque Emil es la víctima, también está siendo investigado por un delito de tráfico de drogas. Sin embargo, su abogado defiende su inocencia. Se investiga, por un lado, un posible delito de tráfico de drogas en el que estaría implicado mi representado y otra persona más, si bien es cierto que en la inspección ocular no se encuentra ningún tipo de droga, con lo cual nosotros en ese sentido somos optimistas, y luego el robo con violencia y las lesiones sufridas por la víctima. Se resiste y al resistirse ahí en el forcejeo a uno de los asaltantes le quita el pasamontaña y lo puede identificar. Uno está plenamente identificado, que han posibilitado que se detenga. Todavía faltan diligencias por practicar, incluso una pieza se encuentra secreta, con lo cual debemos ser todavía muy cautos. Emil poco a poco va recuperándose de sus heridas, aunque le quedarán secuelas graves de por vida. De momento ha puesto tierra de por medio con el municipio muleño, ya que asegura sigue sintiendo muchísimo miedo. Un futuro mejor. Por esto estoy aquí buscando la vida mejor. Pues estoy fuera casi 10 años, sin mirar a la familia. No puedo dormir, la noche levantar con miedo. ¿Miedo de que vuelvan otra vez a por usted? Bueno, sí. Siempre, cuando yo estaba durmiendo, siempre la noche levantar casi 3 veces, con miedo, con alarma, no sé. Bueno, tenemos entonces a Emil, que es la víctima, pero que al parecer estaría custodiando una plantación, algo que defiende su letrado como que no. Y luego los otros 3 hermanos, hablaste con Felipe, uno de los investigados, pero él lo niega, él auxilió a Emil. Sí, además él resulta que estaba en casa de una vecina, escuchó el disparo y entonces salió a la calle a ver qué ocurría. Por eso él sí que, según dice, se encuentra con los asaltantes. Luego recoge una serie de botellas o algo que había en el suelo y va a auxiliar a Emil. Quizás por eso luego Emil, en sus declaraciones, le reconoce a él junto con los otros 2 hermanos como posible asaltante de la casa y por ello van y, bueno, la policía, la Guardia Civil no va a su casa a detenerlos, sino que les piden que vayan al cuartel a prestar declaración. Y ahí lo trincan. Y ahí, ahí pasan una noche en el calabozo y luego los dejan en libertad. Entonces, las pruebas fundamentales para que estas personas sean investigadas como los presuntos autores del asalto, ¿cuáles serían? Pues fundamentalmente la declaración de Emil al decir que durante el forcejeo a uno de ellos le quita el pasamontañas, ve su cara, a uno sí que lo tiene totalmente reconocido y él, al hablar a otra persona, pronuncia el nombre de su hermano. Entonces serían los 2 hermanos los que estarían implicados y una tercera persona que sería Felipe, que no sabemos si también lo vio durante el forcejeo o lo reconoció y luego distorsionó un poco la historia en el momento del auxilio. Cabe por último recordar que esa zona, aunque le hemos puesto música de Salvaje Oeste, está siendo también vigilada municipalmente porque hay un deterioro, una zona deprimida y que se intenta trabajar y Así revitalizar. Es. Y está la policía local y el ayuntamiento están con un proyecto para ver si renuevan esa zona, que por cierto es muy bonita, es precioso la vista de Mula desde ahí, es muy bonita y tendrían que renovarla. Pero no sabes lo que hay a la vuelta de la esquina. Lo que tampoco saben muchos, por ejemplo, lo que pasa es en La Palma. Hay muchos robos, se están denunciando muchos y la gente está enfadada. En La Palma y en otras zonas del campo de Cartagena. Vamos a verlo. Y yo cuando vine, virgencica de mi vida, pues ya tenía otra vez, salía la ropa de los guardarropas, salía por la puerta, salía por la entrada. Todo revuelto. Todo revuelto, las camas levantadas, todo. Pues mientras estábamos en el pleno de la Junta Vecinal hablando de este tema y cuando volvimos, cuando salimos, pues nos enteramos de que a una vecina se le habían metido en casa y por lo que tenemos oído fue un robo bastante agresivo. La Guardia Civil me ha dicho que posiblemente quitaron los cuadros porque iban buscando cajas fuertes. Preocupados, asustados y hartos, muy hartos. Así están los vecinos de La Palma, en Cartagena, donde en menos de 6 meses han sufrido ya 3 oleadas de robo en sus viviendas. Y no es para menos, Alejo. Tras el verano, saqueos indiscriminados. En Navidad apenas podían salir a ver una cabalgata sin volver con sus casas destrozadas. Y ahora, otra vez, se ven obligados a ser rehenes dentro de su propio hogar. Si no quieren atenerse a lo que ocurrirá si la abandonan, aunque sea por un par de horas.
Eso mismo le ocurrió a Benita. Asistieron a una reunión vecinal en busca de soluciones para cortar esos robos. Macabra ironía del destino, en el que mientras debatían sobre ladrones, le entraban a robar en su casa. Pero ya cuando entro, la primera habitación que vi, digo, si no está la tele. Bueno, sigo para la otra, porque están todas una detrás de otra, y digo, pero si me han quitado la tele. Me voy para la otra habitación, otra tele que tenía colgada. Digo, madre mía, pues si me han quitado la otra tele. Me voy para mi habitación y entonces ya es cuando estaba todos los cajones, se habían llevado la tele, se habían llevado pues todo lo que pillaron. Lo de esta señora es único. Se llevaron las televisiones y le descolgaron todos los cuadros de la casa. ¿Para qué? No crean, no dieron puntada sin hilo. Beni tenía un sobre con dinero guardado tras uno de ellos. Un dinero que la dueña asegura no sabían ni sus hijos que lo guardaba allí. Los ladrones lo encontraron. Casualidad o no, se hace inevitable sospechar que sus víctimas no sean elegidas al azar. Pero, y el dinero había detrás de los cuadros. ¿Usted cree que los ladrones, cómo podían saber que usted tenía dinero ahí guardado? No lo sabía porque no lo sabía nadie. La Guardia Civil me ha dicho que posiblemente quitaron los cuadros porque iban buscando cajas fuertes. Televisiones se llevaron, joyas y ya lo ven, hasta un dinero que estaba escondido 3 días después. Lo peor, nos dice la víctima, no es lo material, sino esa sensación terrible de imaginarlos violando la intimidad de su casa. Pues estoy lavando porque aunque la hayan tirado no se la han puesto, pero están tocando ropa interior, ropa, toda la ropa. Y te sientes, pues, te dan ganas de cogerlo todo en un cubo, en una bolsa grande y echarlo a la basura. Normal sentirse así tras vivir un episodio como este. Seguimos en La Palma, donde personas como Beni, víctimas de robo, se suman en cada esquina de la zona. Y algunas incluso han sufrido 2 robos en su propia casa y en menos de, como decimos, 6 meses. Vemos un patrón que nos aterra. Estamos hablando de que eligen a mujeres que vivan solas y a ser posible impedidas o en edad avanzada. Entran aprovechando que la casa está sola, pero se guardan las espaldas por si acaso la dueña regresa pronto. Ella es Isabel. Le han entrado ya 2 veces revolviéndoselo todo a ella y a su vecina en la casa de al lado. No. Y yo cuando vine, virgencica de mi vida, pues ya tenía otra vez, salía la ropa de los guardarropas, salía por la puerta, salía por la entrada. Todo revuelto. Todo revuelto, las camas levantadas, todo. Y tuvieron poco tiempo, y mira que tuvieron poco tiempo, pero hicieron un desastre. Bueno, aquí no quiero decir lo que había. Todo fuera, todos los papeles, el archivador ese, los papeles que tengo, todo esto parece una alfombra de papeles. Y cuando entré, pues claro, enseguida llamé a mi yerno, vinieron mis yernos, pues dieron vuelta por todo. Se llevaron un par de televisores y el poco dinero que encontraron tras revolverlo todo. La pérdida económica fue poca, pero sobre todo en comparación con el miedo que le dejaron a Isabel. Aquí todo, hija mía, es que ya te da miedo de salir y decir, me vi un ratico a la vecina, por ejemplo, y me vengo luego más tarde, pero ya te da miedo. Yo misma no salgo. Y como nosotros estamos en que los que son no son de muy lejos, ya, y saben quién soy yo y saben lo que tengo y todo, y han estado 2 veces y no han encontrado nada, pues han dicho aquí no hay nada. Y no es la única persona convencida de que los ladrones son, sino vecinos, gente que vive muy cerca de ellos. Y vamos más lejos, al punto de que muchas de esas miradas se dirigen sobre una pequeña urbanización de La Palma, la conocida como Los Naranjos. Aquí, al parecer, algunos vecinos viven de ocupas en las casas que quedan, que no han sido destrozadas o pasto de las llamas. Los vecinos creen que ya hubo un detenido aquí por causa de los robos, pero que podría estar de nuevo en libertad. Por las quejas que dicen los vecinos, son los que están haciendo todo el vandalismo y creen que están involucrados también en este tema. Pero claro, no se puede demostrar. Los vecinos están amenazados, hay vecinos que no quieren ya poner más denuncias porque esa situación se está viviendo desde 2015. Y entonces ellos pues han denunciado, han movido, han hecho, pero no llegan a nada.
La situación en Los Naranjos es complicada. Allí hallamos vecinos que compraron su vivienda, casa tipo dúplex, de forma ordinaria, con su entrada, su hipoteca, ¿no? Pero después, sí, tras la crisis que todos conocemos, algunas casas pasaron al banco y fueron ocupadas. Otras, literalmente, fueron pasto de vándalos que lo destrozaron todo. Entramos en una de ellas y lo primero que vemos son los restos del plástico de un buen montón de cables de cobre. Subimos las escaleras y la imagen no es menos desoladora. La suciedad esperable, a esa se le suman las pintadas y dibujos obscenos. No hallamos a nadie, pero quien estuvo aquí se esmeró y bien en destrozarlo todo. Los vecinos hablan también de unos ocupas y entre ellos sale el nombre de Alberto. Por lo que nos dirigimos a él. Nuestro objetivo es que nos cuente qué sabe él de los robos. No se trata de acusarle, ese no es nuestro trabajo, pero tiene derecho a contar su versión y ese sí es nuestro cometido. Lo primero que le preguntamos es si estuvo él en esa reunión de vecinos del pasado martes. Claro, más que dijeron cuatro tonterías, que había robo, que estaban aquí la gente, los delincuentes, mentiras. Porque mira, allí enfrente veo un ocupa, que no dicen nada. Estas son las casas más destrozadas, que es la que se metieron unos pillados que vendían droga y de todo, y ya está. ¿Y usted de los robos qué sabe? ¿Sabe algo? No, yo sé que son gente de otros pueblos que vienen por aquí y nos echan las culpas a los parmesanos, pero son gente de otros pueblos. Ya, usted no tiene nada que ver con esto. Yo, gracias a Dios, tengo una pensión de 1.000 euros y soy militar, soy caballero legionario. Mantiene que no tiene nada que ver y apunta a vecinos de fuera de La Palma. De momento todo está siendo investigado. Y precisamente desde Cartagena nos llega la noticia de la detención de 10 presuntos autores de robo con fuerza en hasta 10 viviendas de distintos barrios. Y una de las afectadas por esta banda fue Josefa. Una vez que los atracadores supieron que no estaba en casa, entraron y le robaron joyas y dinero como estas que están viendo aquí. Se encontraron al registrar el domicilio del cabecilla. Yo no estaba de vacaciones y cuando llegué pues me encontré que habían entrado por la puerta sin forzar nada ni nada y claro, tenía toda la casa, todos los cajones fuera, todo sacado, todo esto. No se ha encontrado ninguna huella ni nada de nada. De que se hacían pasar por trabajadores como carpinteros así y que tenían la zona vigilada. Entraban en las viviendas siempre con el mismo modus operandi. Lo hacían con los datos que recababa uno de ellos haciendo reforma. Los 10 detenidos a los que se les vincula con al menos 8 robos con fuerza en casas en 7 barrios cartageneros ya han pasado a disposición judicial. El método que utilizaban era el método del escalo, que consiste en trepar por las fachadas y fracturar puertas y ventanas para acceder a las viviendas. Esta banda contaba con informadores, personas próximas a su entorno, le facilitaban datos en relación a las viviendas que podían asaltar. Seguimos en Cartagena y con indignación de vecinos. Nos vamos ahora hasta la Diputación de San Félix. Allí lo que les preocupa es el vandalismo al que están siendo sometidos. Piden más cuidado y control policial. Los vecinos denuncian carreras ilegales de coches, botellones y menudeo al caer la noche. Tan en serio se lo han tomado que desde el ayuntamiento las multas por dejar suciedad en la calle pueden llegar a ascender a los 300 euros. Todo. Y entonces luego nos hacen rally en toda esta carretera, se nos meten aquí en el Bancay y hacen trompos, o sea que a cierta hora de la noche la carretera no podemos cruzarla. El parque hay caminas que se vigila un poco más, porque se está llevando hasta los bancos. Que nosotros aquí en los barrios y diputaciones también pagamos impuestos y estamos dejados de la mano de Dios. Bueno, las detenciones se hacían en Cartagena, hemos visto quejas también en San Félix, pero lo de La Palma se sigue investigando y además va a traer consecuencias este fin de semana. Caso abierto que además se extrapola también a Pozo Estrecho, donde también están viviendo los vecinos pues otra oleada de robos. Recordemos que decían que podían ser los ladrones de municipios o de pedanías colindantes. Bueno, se van a reunir este domingo a las 5 de la tarde, concretamente en la Plaza del Centenario, tanto los vecinos de Pozo Estrecho como los de La Palma. ¿Para qué? Para pedir más vigilancia, tanto a los ayuntamientos, policía local y, como no, Guardia Civil. Pues esperemos que este llamamiento sea oído y ahora nosotros lo que vamos a oír va a ser unos minutos pequeñísimos de publicidad, pero les pasamos antes un resumen de parte de lo que van a ver a la vuelta. Mañana a las 12, 1, 2, saliendo a la cuartel de las policías locales, hay diferente de ellos, y mete gasolina, verdad y lo jura.
verdad, Él lo hará. Y mete el fuego a mi cuerpo. Yo no quiero vivir más con esta vergüenza. Parece ser que es una Audi, eso sí, de alta gama. No es un coche cualquiera. Y fue la noche esa que hicieron, me parece, 3 robos más o 4. Que primero fue en la Aljorra y luego fue aquí, y luego Balsa Pintada. Aquí en la casa no han entrado nadie, pero yo creo que te están espiando, hija mía. Fue cuando se revolvió y entonces el chico salió corriendo y había otro que estaba sentado en un banco. Uno sentado en un banco y otro que fue el que le quitó la cartera y salió corriendo. Pues ya nada, empezó a gritar, los vecinos aquí pues todos nos conocemos. Nada, que allí la cruz me dieron un tironcico y yo noté algo y corrí, cogí, me dejé llevar aquí la cartera grande. Y nada, me dieron el tirón por detrás, echaban a correr. Mañana, a las 12. 1, 2. Saliendo a la cuartel de la policía locales, hay diferente de ellos. Y mete gasolina. Verdad, Él lo hará. Verdad, Él lo hará. Y mete el fuego a mi cuerpo. Yo no quiero vivir más con esta vergüenza. Pues al final, tristemente, cumplió esa amenaza. Escuchaban el testimonio de un hombre que el pasado martes se prendía fuego a sí mismo. Y lo hizo Alejo Inma para reivindicar que a su mujer en Marruecos se le otorgue de una vez el visado para poder venir a España a trabajar. Y un día después de grabar ese vídeo que hemos visto, lo hizo. Cumplía su amenaza, se rociaba con un líquido inflamable y se prendía fuego frente al cuartel de la policía local de Beniaján. Un policía local y un amigo lo sujetaron y otro agente le vació un extintor para apagar las llamas. En estas imágenes de un vídeo grabado por un vecino se puede ver que aún estaba en pie. Posteriormente su estado empeoraría. Está grave en la UCI de la Risaca. Que un hombre se ha pegado fuego. Pues nada, que estaba en una llama, he visto que salió una llama y la policía que estaba también en la puerta se ha tirado ahí rápidamente. Él se ha abrazado a un policía y sus propios compañeros le han empezado a quitar la ropa. Entonces un policía ha salido con él para echarle el fuego ese y lo han apagado. Y hoy mismo en Cartagena han detenido al hombre que apuñaló en el cuello a otro en un barrio cartagenero. Fue el propio herido el que acudió al centro de salud del barrio. Allí avisó a la Policía Nacional el personal médico. Al parecer tuvo una discusión en un bar de la zona, en el barrio de Los Dolores, y recibió ese corte en el cuello. Como decimos, el autor ha sido detenido. Ha venido un marroquí con una puñalada, creo que lo curaron aquí, porque yo le pregunté, digo, pero se lo llevaron la ambulancia o algo, y dice no. Se pelean, algunos alguna navaja y ya está. Sí, eso que se ve todos los días, casi todos los días, pero vamos, ayer especialmente oí algo. Alguna pelea, fue una pelea en un bar. Enseguida que pasa algo, navaja en mano. También un hombre resultaba herido, pero por un golpe en la cabeza en un local del polígono industrial de San Ginés, en Murcia. El suceso tenía lugar en el interior de este local de copas, como decimos, del polígono San Ginés. 35 años tiene, fue evacuado a un hospital, sufre un traumatismo craneoencefálico. Al parecer, tuvo una discusión con otra persona y en el forcejeo cayó al suelo. Habían 2 o 3 personas bailando, luego entraron otras 3. Y allí se chocaron uno con el otro, empezaron a discutir, salieron fuera y no sé, la fatalidad de que uno le dio un golpe al otro y se cayó para atrás. Continúa la lucha contra el tabaco de contrabando en la región. 300 kilos de tabaco ilegal se ha incautado la Policía Nacional en Alcantarilla. La mayor parte era de hoja de picadura ya envasada. Tenían un sencillo pero eficaz sistema de distribución. Se utilizaba una máquina con la que iban picando la hoja de tabaco para posteriormente envasarlo y distribuirlo a través de mensajería express. Se veía por la noche que entraba gente, algún coche aparcaba aquí. Siempre estaban con niños pequeños por aquí jugando en la puerta y por eso nos llamaba mucho la atención de que hicieran nada extraño. Así de sorprendidos se quedaron los vecinos de Alcantarilla cuando supieron que en este local había una pequeña fábrica de tabaco ilegal. Tres personas han resultado en calidad de investigados tras la operación llevada a cabo a finales de enero.
Y en enero, pero de 2019, tuvo lugar una pelea entre guerrillas en el barrio de San Andrés, que por cierto ya tiene respuesta judicial. Se le condena como autor de un delito de homicidio en grado de tentativa a la pena de 5 años de prisión. Este argelino de 24 años hirió en el cuello a un compatriota. Lo hizo con una botella rota. Se estaban peleando por una zona donde aparcar coches y obtener así propinas. Se le ha condenado a 5 años de cárcel, pero al final de la sesión hubo una sorpresa. Y se va a proceder a la expulsión del territorio español por tiempo de 10 años. Y en Archena las cosas están que echan chispas. El incendio de parte del tendido eléctrico en una de las calles originó un peligroso incendio que mantuvo en vilo a los vecinos. Los 4 vecinos del edificio eran desalojados durante unas horas mientras se apagaba ese fuego. El propietario del edificio ha contado que el incendio comenzó al calentarse 2 cables de electricidad. Los vecinos de las casas cercanas han temido que el fuego, obviamente, llegara a propagarse a sus inmuebles. Un vecino me ha llamado, oye, quita el coche que está ardiendo la instalación de la luz. Me cruzan para mi fachada también, de ahí cruzan para allá, yo saco al perro, la pobre perra, y que sea lo que Dios quiera. O sea, el incendio ha sido a raíz del cable de Iberdrola, porque parece ser que iba una línea para la izquierda y otra para la derecha. Entonces se han calentado y a raíz de eso ha sido el incendio. Caballo de salido, había muchos truenos. Esta era la segunda parte de nuestra Crónica Express. Novedades, por ejemplo, en el caso del helido de San Ginés. Bueno, pues a pesar de la caída tan aparatosa que tuvo, sabemos que se está recuperando y vamos a intentar en breve hablar con él, pues precisamente nos cuente qué fue lo que ocurrió. Y, por ejemplo, en Cartagena, lo acabamos de dar, detenida la persona que apuñaló a otra. Así es, la policía por fin ha podido detener a esa persona que apuñaló al otro en un bar y, bueno, esperemos también que se mejore de la herida que tiene. Pues de todo eso, si hay novedades, las seguiremos contando. Ahora lo que toca es hablar de los casos que hemos conocido nuevos, los nuevos episodios de la banda del Porsche. Parece ser que es un Audi, eso sí, de alta gama. No es un coche cualquiera. Y fue la noche esa que hicieron, me parece, 3 robos más o 4. Que primero fue en la Aljorra y luego fue aquí, luego Balsa Pintada. Aquí en la casa no han entrado nadie, pero yo creo que es que te están espiando, hija mía. Lo contábamos la semana pasada. La Guardia Civil sigue la pista a una banda de atracadores denominada la banda del Porsche o Porsche. La Guardia Civil y nosotros, Alejo, porque tenemos nuevas pistas sobre su forma de trabajar y sus itinerarios. Se les conoce como la banda del Porsche por este coche que, como ven, abandonaron totalmente calcinado la semana pasada en Totana. También lo busca, no olvidemos, la Policía Nacional. Lo dejaron tirado al lado de esta rotonda junto al polígono industrial del Saladar, en Totana. Se investiga si fue un accidente o algo intencionado para deshacerse de pruebas y del vehículo. El pasado miércoles por la mañana la Guardia Civil recogía todo tipo de pruebas que pudieran dar con la identidad de estos asaltantes, entre ellas unos CDs que aparecieron en el salpicadero. El jueves pasado les explicábamos los primeros asaltos que se conocían de esta banda. Sus objetivos, lo están viendo ahí en una multipantalla, son salones de juego, restaurantes y gasolineras, incluso concesionarios, para poder cambiar los coches y así dificultar su identificación. Como intentaron hacer con el vehículo quemado. Al parecer, los robos de la última noche los cometieron todos con este coche, por ello quizás apareció, como ven, 2 días después. Y es que en los últimos meses de vida de ese coche habrían sido muy moviditos. Hasta el momento conocíamos 7 robos, aunque se cree que llevan meses trabajando en nuestra región. La última noche, antes de su quema, lo utilizaron en 5 robos seguidos, desde una gasolinera en La Manga a otra de los Alcázares, cruzando después el puerto de la Cadena para terminar en Espinardo. Pero esta semana hemos conocido otros 6 robos que, comparando modus operandi, podrían pertenecer a esta banda. 3 de esos robos habrían sido en el mismo bar. El pasado lunes 20 de enero comenzaron su periplo nocturno en este salón de juegos de la Aljorra. Sin embargo, todo quedó en una intentona, ya que el dueño se encontraba en el interior y pudo echarlos sin más problemas. Pero no crean que ese mal inicio frustró sus planes. Pusieron rumbo a la Diputación Cartagenera de Miranda. Presten atención a estas imágenes.
Aquí se ve cómo trabajan. Hay 3 personas, una en la carretera y 2 en la puerta del bar. El de la carretera vigila y da aviso por si llega la policía. Y el de la puerta ayuda al que se encuentra en el interior recogiendo la recaudación. Son expertos en la materia porque utilizan trucos para que no salte la alarma de la entrada. Sin embargo, en esta ocasión, la tercera en 4 meses, les sorprendió otra cosa. Estuvieron muy pocos minutos dentro porque había puesto alarma y saltó el mecanismo este de seguridad direct del humo y entonces no hay narices hasta aquí dentro. Es un humo muy espeso. Apenas minutos separan la Aljorra de Miranda, por lo que cuando la Guardia Civil recibió el aviso del primer intento de robo, supieron al instante hacia dónde se dirigían después. Sin embargo, cuando llegaron ya habían huido dirección a su siguiente asalto, esta vez en Balsa Pintada. La Benemérita sabía que se dirigían a Miranda porque ya habían acudido en 2 ocasiones antes a este mismo local. Estas son imágenes del robo del 11 de noviembre. Al parecer, fueron los mismos y en esta ocasión entraron por la ventana. ¿Y por qué saben que se trata de la misma banda en todos los robos que han sufrido? Pues porque utilizan el mismo modus operandi para acceder al local. Hacen un agujero, entonces le pusieron un alambre y la rajaron mitad y mitad, entonces es para que no pegue el golpe arriba, se ve que por eso estaba el alambre puesto. Se quedó esto aquí abajo enganchado al pestillo y toda la parte de arriba. Y aquí me hicieron la misma, que de hecho está todavía el alambre puesto. Esto lo pusieron, aquí me hicieron lo mismo y la persiana se coló hacia adentro sin pegar ningún golpe. Y se quedó aquí, entonces pues quitamos la persiana y pusimos la reja y ahí se está haciendo lo mismo. Verónica ya los conoce muy bien porque el 10 de septiembre fue la primera vez que entraron en su local. En estas imágenes se ve que van con guantes y encapuchados para evitar ser identificados. Su objetivo son siempre las máquinas tragaperras y las de tabaco. Tras cada robo aumentaba su sistema de seguridad e incluso ha decidido cambiar una de las máquinas que tenía por un puesto de jamones, que seguro le dará más beneficioso, por lo menos más sabor. Pero no solo sabemos de nuevos casos, también hemos llegado a una conclusión bastante certera. Así es, conociendo ahora la forma de actuar de esta banda, podríamos pensar también que se encontrarían tras el robo que sufrió este restaurante de la carretera de San Javier poco antes de Navidad y del que les hablábamos aquí en Código 112, un local que también habría sufrido 3 robos en los últimos meses. La misma policía municipal ha visto, ya venía avisado, que salía un coche huyendo. Un Audi de alta gama. He comentado que en apenas 4 meses ha tenido más. 4 meses, sí. Tuve uno un domingo, no me acuerdo la fecha, a las 4 de la mañana, jueves de la misma semana. Allá mi vida he tenido otro más gordo, desactivaron la alarma y estuvieron 3 horas y pico dentro de mi local rompiendo máquinas, llevándose las perras de las máquinas de tabaco, las máquinas registradoras, de la caja. Son nuevos episodios de la banda del Porsche aquí en la región de Murcia, pero se cree, según algunas informaciones, que podrían llevar hasta 80 robos en distintas comunidades autónomas. Así es, ya lo dijimos el jueves pasado. También participan en esta investigación Guardia Civil, Policía Nacional de la Comunidad Valenciana, Andalucía y del Centro Territorial de Madrid, aparte de la de Murcia. O sea que, aparte de los robos de aquí, que nosotros sepamos y que hayamos contado aquí en el Código 112, superan ya la docena, tenemos también los de las otras regiones. Y en este caso, al menos en Murcia, siempre siguen sin un patrón. Van a por máquinas, revientan siempre lo que es la persiana y actúan de esa manera, por ejemplo, como veíamos en Miranda, con ese sistema del cable. Así es, lo que hacen es cortar la persiana para que no salte el primer sistema de aviso, que es al hacer hincapié y al levantar la persiana. Se saben todas, Alejo, incluso normalmente son 4, uno se queda vigilando en la carretera, otro es el que corta la persiana, un tercero entra y el cuarto se queda en el coche esperando por si tienen que huir rápidamente. Pues a ver si pronto contamos que han sido detenidos y que se han resuelto ya. Como la banda de atracadores decenas. De este otoño. La de los salones de juego, la de las pistolas y los cuchillos jamoneros. Seguro que lo contamos antes o después. Pues de un robo tan profesional como este vamos ahora a un robo sencillo pero muy eficaz y a veces con consecuencias terribles. Los tirones. Fue cuando se revolvió y entonces el chico salió corriendo y había otro que estaba sentado en un banco. Uno sentado en un banco y otro que fue el que le quitó la cartera y salió corriendo. Pues ya nada, empezó a gritar, los vecinos aquí pues todos nos conocemos. Nada, que allí la cruz me dieron un tironcico y yo noté algo y cogí, me llevaba aquí la cartera grande. Y nada, me dieron el tirón por detrás, echaban a correr.
Señoras mayores con dificultad para caminar, con pequeños bolsos o monederos y sin importarles ni la hora ni el lugar donde cometen sus fechorías. Y así actúan, Alejo, los ladrones o tironeros de bolsos. Pero lo más preocupante es que estos delincuentes son cada vez más jóvenes. Es lo que ha ocurrido en Llano de Brujas, donde una mujer de 70 años fue asaltada por dos individuos que por la espalda y con violencia le arrancaron el bolso del brazo mientras transitaba por este cruce, entre la calle Mayor y la vereda de la Cruz. Se trataba, según primera identificación, de un varón, pero un menor, de 14 años. Hay datos suficientes para poder identificar, y así se hace constar en las diligencias que se practicaron posteriormente en dependencias policiales, a donde fue trasladado el detenido, la identificación del cómplice. Un cómplice que no tardó en ser localizado y aunque es un poco menor que el primero, también se trata de un joven menor de edad, tan solo tiene 16 años. Ocurrió el viernes a las 12 del mediodía y en apenas unas horas toda la pedanía conocía el suceso y se volcaba con la anciana, que afortunadamente no cayó al suelo tras el robo ni sufrió graves lesiones. Sí preocupa que al parecer estos jóvenes delincuentes son viejos conocidos. Bueno, la mujer empezó a llorar y llevó un susto tremendo. Y nada, ella dice que venía andando, que venía de hacer unas compras, había comprado el pan o algo así. Y nada, que notó como por detrás ella siempre lleva su bolso puesto así, tipo cartera, siempre debajo del sobaco. Ella siempre lo lleva, la mujer, la señora lo lleva así. Y entonces dice que iba andando y notó como que le pegaron tirón así. Que iba por ahí, por la acera, y pasaron dos chicos y le quitaron el bolso. Y ella dejó que se lo quitaran para que no la tirara. Ella es mayor, es ochentona, lleva un bastón. Y se ve que le echó mano uno de los que iban y el otro pues se quedó allí. Como le siguieron con una moto y se fue por detrás. Lo llamaron y un guardia entró por aquí, por el pasillo, y el otro dio la vuelta. Y enseguida vinieron otro coche y entraron por aquí, por el pasillo. Cuando Carmen notó el tirón, su inercia fue sujetar el bolso, sin embargo, nada más girarse se topó de frente con su asaltante. Quien volvió a insistir con el afán de quedarse con el bolso de la señora y lo logró, cuando ella, por temor a ser golpeada o que la empujase, lo soltó. El joven huyó corriendo mientras ella gritaba en la calle. Sería un vecino quien, alertado por los gritos, saliera con su moto para dar alcance al ladrón. Nosotros hablamos con Carmen, la víctima, aún dolorida y preocupada, recuerda y nos cuenta así lo sucedido. Nada, que allí la cruz me dieron un tironcito y yo noté algo y cogí, me llevaba aquí la cartera grande. Y nada, me dieron el tirón por detrás, echaban a correr, pero que era la verdad. ¿Y usted tiene miedo ahora o cómo se siente? No, yo me siento bien, porque yo siempre voy prevenida, pero iba allá mismo en la orilla de la carretera, que no me lo esperaba yo. Entonces usted está bien, ¿no? Sí, estoy un poco condolida, pero nada, estoy bien, gracias. Bueno, pues recupérese y gracias por atenderme. Vale, gracias. Tras retener a uno de los ladrones, Carmen pudo recuperar su bolso y su documentación, pero no el dinero. Poco más de 40 euros llevaba la víctima encima. Al susto y la preocupación de los vecinos han de sumar que al parecer no es la primera vez que estos menores tientan a la ley. El mayor es de nacionalidad, no sé si es marroquí o extranjera. Y el otro es de aquí, o sea, el otro tiene familia además aquí. Prácticamente los tenéis localizados. Sí, pero aparte es que están haciendo trastaillas. Afortunadamente, en este caso, Carmen ha sobrevivido a este robo con violencia y apenas ha sufrido algún daño físico. Quizá también por las características de su bolso, que tan solo se sujetaba por la presión de su brazo. No tuvo la misma suerte María, quien por un asalto así perdió la vida. El pasado agosto, cuando dos individuos al parecer la asaltaron en plena calle y cuando apenas eran las 12:30 de la mañana, ocurrió en esta calle de Santa Eulalia. La tiraron al suelo con tan mala fortuna que se golpeó la cabeza, falleciendo apenas 8 días después. Hablamos con uno de sus hijos. Esto es lo que nos dijo cuando al fin detuvieron a los dos delincuentes. A estos dos señores que, nunca mejor dicho, asesinaron a mi madre. ¿Qué le gustaría que pasara ahora con estos señores? Simplemente que la justicia actúe como creo que debe actuar y les haga pagar lo que han hecho a una persona indefensa que iba por la calle tranquilamente a comprar sus medicinas.
Retomamos este caso porque hay novedades y se las vamos a contar. A través de vecinos, amigos y familiares supimos que María, aún con sus 86 años, era una mujer totalmente autónoma e independiente. Y tanto que no solamente se ocupaba de sus propios recados, como ir a por los medicamentos o a la compra diaria, sino que vivía con un hijo al que también atendía, como lo hiciera años atrás. Y no solo eso, era una mujer coqueta. Cada semana se acercaba al centro de mayores para acicalar su pelo. Todo nos lleva a una señora llena de vida que un día se topó con la mala fortuna y la maldad de dos jóvenes que quizá no conocían límites. Por cierto, 20 euros llevaba la anciana en ese bolso. Decidió recientemente realizar una difusión de diversos de estos fotogramas a los medios de comunicación solicitando la colaboración ciudadana, y así este pasado viernes, pues de forma fructífera, pues a las pocas horas de realizar esa difusión obtuvimos diferentes informaciones en las cuales pues pudimos identificar a estos presuntos autores y pues ese mismo día se procedió a su arresto. Se trata, al parecer, de dos jóvenes vecinos de fortuna que, además, de este caso, pudieran tener antecedentes por robos similares. Ambos se encuentran actualmente en prisión provisional y, salvo en esto, sus versiones son de lo más dispares. Ambos insisten en que fue el otro el autor del tirón y, por tanto, causante del homicidio. Homicidio Rafael Carmona es quien representa a Mohamed, el joven de nacionalidad marroquí que vestía una camiseta negra. Esta defensa asegura que en las imágenes es el otro, de gris y negro, al que se le ve todo el tiempo con el bolso en su poder. Pero la vestimenta de ambos individuos no será la única controversia de los que antaño fueran como mínimo compañeros de fechorías. Con ambos actualmente en prisión provisional desde su detención en octubre, serán sus letrados los que protagonicen nuestro particular careo de acusaciones, o lo que es lo mismo, el duelo. Como decíamos, Carmona es el quinto abogado de Mohamed, quien, no contento con su permanencia en la cárcel, ha cambiado en varias ocasiones de letrado. Hoy su defensa insiste en la declaración de una testigo, una vecina de la calle donde ocurrió el robo y que pudo verlo todo. En el lado opuesto tenemos a Jorge Novella. Es quien representa a José Manuel, quien se pusiera en contacto con la policía al saberse buscado. Es el joven que viste camiseta gris y negra. En su primera declaración aseguró que el tirón lo dio Mohamed y él solo ocultó el bolso bajo su sudadera. Lo primero que queremos saber es por qué estos dos jóvenes que residen en Fortuna se ponen de acuerdo para venir a Murcia una mañana de agosto. Aquí encontramos las primeras desavenencias. No tenía ninguna intención de venir a Murcia ni nada. El que le requiere para que acuda a nuestra ciudad de Murcia es el otro coimputado, en el cual le dice: oye, acércame a Murcia, vamos a recoger un dinero que me va a dar mi abuela. El tirón, él en ningún caso era partícipe, ni sabía que esta persona iba a llevar a cabo ese robo violento. No, el motivo, por lo menos en cuanto a mi defendido, era simplemente pues, bajar a Murcia a ver tienda, a pasar la tarde. Independientemente de esto, y una vez que ya están aquí en Murcia, ocurre un lamentable hecho delictivo. Entramos de lleno en lo más importante. ¿Quién es el autor del tirón? Mi representado, ignorante de todo lo que iba a suceder, pues lo espera allí y es cuando el otro señor pues viene con el bolso y es cuando le dice: vámonos, vámonos. Es más, él no tenía ni conocimiento de que efectivamente había robado nada. Es decir, él ignoraba, no sabía si el bolso era de su abuela, de quién era el bolso, no sabía nada. Declara que no fue él, que efectivamente fue el otro investigado el que da el tirón. Él en ningún caso era partícipe, ni sabía que esta persona iba a llevar a cabo ese robo violento. Llegados a este punto resulta obvio que no hay ningún consenso entre ellos. Así pues, llegados a este punto, como bien dice, solo nos queda saber qué tienen los letrados para respaldar el testimonio de su cliente. Pues lo que hizo fue rápidamente acudir a la comisaría para mostrar una versión de los hechos inculpando a mi representado. Sin embargo, obvió una prueba fundamental, porque él lo ignoraba, que era un testigo presencial que pudo visualizar quién fue la persona que salió corriendo una vez que realizaron el tirón del bolso. Entendemos que si una persona declara en sede policial de esa forma, pone a disposición todos los medios, pues obviamente tiene un plus de credibilidad. Por el contrario, el otro defendido se acogió a su derecho a no declarar, algo incomprensible, algo de alguien que manifiesta ahora que no tiene ningún tipo de participación. Si es así, pues lo lógico y razonable es dar cuenta de ello cuando uno va a declarar. Bueno, ¿hay algo que tengan en común? Pues mira, sí tienen una cosa en común. Ambos letrados sostienen la, digamos,
pues la inculpabilidad, lo injusto de que le está ocurriendo a sus clientes para que estén en prisión preventiva. ¿Por qué? Porque aseguran que pese a que teníamos sospechas y se tienen sospechas de antecedentes delictivos, no tienen antecedentes penales por lo menos computados. Consideran injusto que estén en prisión dado que la culpa es del otro, que les den la libertad. Ambos piden lo mismo. Hay un hecho y es que hay una imagen donde se ve a José Manuel con el bolso. Eso nunca lo ha negado él, pero él siempre dijo desde el principio que fue Mohamed quien dio el tirón. El problema del tirón, y a quien se atribuya, es que irá asociado al delito de homicidio. Claro, en ningún momento, por ejemplo, la defensa representada por Jorge Novella dice que puede o no participar en ese hecho delictivo. Lo que sí que niega en todo momento es el autor del tirón. El homicidio estamos hablando ya de palabras mayores. Rafael Carmona sostiene una teoría bastante gruesa en cuanto a decimos. Hay una testigo, la vecina del tercero, que está dentro de esa planta, dentro de esa calle. Esa vecina es la que pudo haber visto en algún momento ese tirón y, por lo tanto, la persona que físicamente es la autora del tirón. Pues veremos al final en qué queda esto en las nuevas pruebas que soliciten las defensas. Ahora nos vamos a hablar de otro viejo conocido de Código 112 que en este caso tiene una novedad que aportar. Entiendo que cuando el señor fiscal compruebe la veracidad de los documentos y hasta dónde hemos llegado, entenderán que esto no ha sido simplemente para abrir una asociación para justificar el vender. Soy víctima porque han intentado manchar un proyecto en el cual lleva 8 años gestándose en España. El 14 de marzo del pasado año les hablábamos de un juicio, un proceso por narcotráfico en el que se habían implicadas varias asociaciones de cannabis. Asociaciones que fueron registradas por la Policía Nacional meses antes en diferentes puntos de Murcia y en las que se detuvo a varias personas por el presunto tráfico de estupefacientes que se realizaba en el interior de esos locales. Un proceso en el que se vio implicado este hombre, Gustavo Adolfo, presidente del proyecto Némesis, que intenta legalizar el consumo de cannabis medicinal y al que al parecer implicaron los responsables de esas asociaciones investigadas como supuesto coordinador. En estas imágenes estaba apelando en la Audiencia Provincial de Murcia. Entiendo que cuando el señor fiscal compruebe y su señoría comprueben la veracidad de los documentos y hasta dónde hemos llegado, entenderán que esto, la acusación de 2015, está bien para evitar que algún listo venga a aprovecharse de esto, pero ahí tienen la documentación. Esto no ha sido simplemente para abrir una asociación para justificar el vender, al contrario. Yo soy el primer interesado que esto termine ya para poder trabajar. Pues bien, tras estudiar el recurso y celebrarse la vistilla, la sección segunda ha dictado sentencia con fecha del 27 de enero. Tras grandes periplos para justificar la legalidad de su proyecto, Gustavo quedaba absuelto, libre de todos los cargos de los que le acusaban. Asegura que tanto él como su proyecto han sido víctimas de estas asociaciones ilícitas, que no existen pruebas que lo vinculen al narcotráfico y que el primer fallo, que fue condenatorio en primera instancia, le ha perjudicado a la hora de poder avanzar en sus proyectos. Soy víctima porque han intentado manchar un proyecto en el cual lleva 8 años gestándose en España y que ahora ha dado el salto a la Unión Europea, intentando de que su programa, que es venta de marihuana, sea siempre el que estuviera aquí. Y ahora pues, se ha visto que la justicia dará la razón a Némesis. Nosotros no somos traficantes. Ha habido empresas y asociaciones que se han tomado muy en serio el desprestigiar mi nombre, pues decían que ya no voy a trabajar contigo, como voy a trabajar con una persona que va a pasar 5 años en la cárcel. Por ello, actualizamos los datos de Gustavo en su ficha 112. Gustavo Adolfo, absuelto de un delito contra la salud pública y creación de asociación ilícita. Ahora ya libre de cualquier cargo y tras limpiar su nombre, Gustavo continúa en su labor para legalizar el consumo de cannabis medicinal. Ha estado en el Parlamento Europeo, ahí ven las imágenes, exponiendo su proyecto e incluso tiene conversaciones con el Congreso de los Diputados. Estamos luchando para que este mundo que lleva 70 años ilícito pues acabe. Tenemos cita con el Congreso de los Diputados en donde conjuntamente vamos a diseñar la nueva ley que derogará la ley del 67, pero solamente para el cannabis. Es decir, la ley nueva que se entra será para médico, pero única y exclusiva para sacar el cannabis de la fiscalización de drogas. Este es el fin que lleva Némesis, patentar y producir medicamentos.
Bueno, pues ha quedado muy claro. Por un lado está el narcotráfico, que no tiene nada que ver con Némesis, que busca patentar medicamentos. Y en este caso actualizamos nuestra información y contamos que Gustavo pues, ha sido absuelto. Así es, absuelto y que pueda continuar con su proyecto Némesis. Proyecto además que está paseando por el Congreso, lo estamos viendo, y por el Parlamento Europeo. Pero del que vamos a hablar a continuación va a ser de un hombre que sí ha sido condenado. Va a ser a la vuelta de publicidad. Vean tan solo cómo nuestra compañera tuvo que perseguirle para arañar unas palabras. ¿Quieres pedirle perdón a la víctima? Sí. ¿Qué te gustaría decirle? Perdón, lo siento. ¿Cómo te sientes ahora tras este juicio? Hundido. Bueno, tienes 15 días. ¿Qué vas a hacer en ese tiempo? Morirme. ¿Te arrepientes? Sí. ¿Quieres pedirle perdón a la víctima? Sí. Y montó su arrepentimiento por haberlo hecho y se arrepentía de haber se arrepentía por su conducta. Debemos condenar y condenamos como autor criminalmente responsable de un delito de corrupción de menores. Así se mostraba el acusado de acosar sexualmente a una menor de 13 años a través de Internet tras reconocer este martes los hechos en la audiencia provincial. Y ese mismo día Alejo era condenado a 7 años de cárcel por corrupción de menores y la agravante de reincidencia y 2 más por amenazas y tenencia de pornografía infantil. Ahí lo vemos ante el juez, nervioso, tenso y visiblemente afectado. Instruido previamente por su letrado, admitiría los cargos. Sin embargo, fue necesaria una nueva charla con él tras responderle a la fiscal en varias ocasiones, supongo que sí. Ante un tribunal eso no vale, o es sí o es no. Reconoce que se puso en contacto con una menor, haciéndose pasar por otra menor y le pidió unas fotos de naturaleza sexual. Sí, las pruebas están ahí. O sea, sí, Reconoce todo. Sí, sí, sí. Tras lograr ese reconocimiento, Joaquín sabe que su sentencia no tardará en llegar. Le cuesta sentarse quieto y se azora en su silla mientras se remueve repetidamente el cabello, como si quisiera borrar algo de su cabeza, pero no pudiera. Cabizbajo, tan solo oirá a un agente de la Policía Nacional que ratifica lo encontrado en su móvil: imágenes de contenido sexual con menores involucradas. Será la única persona que entre en la sala. No será necesario que declare la menor, por lo que no tarda en conocerse su suerte de manos del magistrado presidente. 7 años de prisión por corrupción de menores, 1 año por tenencia de pornografía infantil y 1 año más por amenazas hacia la menor. Una menor con la que contactó por redes sociales mientras se encontraba en prisión por hechos similares. Como no podía ser de otra forma, pasa a formar parte de nuestro fichero Código 112. Joaquín, condenado por corrupción de menores, amenazas y posesión de pornografía infantil. Además de la condena penitenciaria, deberá someterse a programas de educación sexual. 15 días tiene hasta su ingreso en prisión. Así reaccionaba a la salida de los juzgados. ¿Quieres pedirle perdón a la víctima? Sí. ¿Qué te gustaría decirle? Perdón, lo siento. ¿Cómo te sientes ahora tras este juicio? Hundido. Bueno, tienes 15 días. ¿Qué vas a hacer en ese tiempo? Morirme. 15 años de prisión pedían en origen por su reincidencia en unos hechos que se remontan a 2014. Cuando este hombre natural de Santander contactó con una menor de 13 años y vecina de Murcia a través de la red social 20. El acusado, hoy condenado, la amenazaba con acabar siendo víctima de un secuestrador si no accedía a sus peticiones de mandarle fotos y vídeos de contenido sexual. Su letrado, Domingo Lorca, insistía en el arrepentimiento visible de su cliente. Mi cliente ya mostró su conformidad en las declaraciones que prestó en comisaría y demás, y mostró su arrepentimiento por haberlo hecho y se arrepentía de haber se arrepentía por su conducta. Entendemos que también es verdad que él ha hecho todo lo posible por ayudar y entendemos también el hecho de que no haya hecho declarar a la víctima, pasar otra vez por todo ese proceso.
Pues ya ven, el que la hace, la paga. Y el proceso que ha tenido también fin es en nuestro tiempo, así que toca despedirnos. Inma Jiménez, muchísimas gracias por todo. Gracias a ti, Alejo, Inma. Ya vemos que la ira siempre tiene malos finales. Quizá usted no tenga pensado matar a nadie, pero sí está claro que puede lanzar flechas que como palabras nunca van a volver. Piénselo, la próxima vez que vaya a reaccionar, ya sabe, si reacciona, pierde. Y lo que puede perder es mucho más importante que la razón. Hasta la semana que viene, que descansen. Ahí queda eso. Inma Martín, muchas gracias por todo. Buenas noches, Alejo. Buenas noches, Inma. Desde aquí quiero agradecer la colaboración que hacen a veces nuestros informantes codigueros para ayudarnos a buscar esa información para poder hacer los reportajes. Este programa también forma parte de vosotros. Hasta el próximo jueves. Y el próximo jueves podremos tratar casos tan interesantes como este que están viendo. En La Unión, al parecer, unos 80 vecinos han sido víctimas de daños en sus vehículos. Hay una persona que ha sido detenida y hay 2 menores más que podrían estar implicados. Los daños vienen produciéndose desde hace 2 semanas, pero esto, como decimos, se lo podremos contar la semana que viene. Hasta entonces, como siempre decimos aquí, para cualquier suceso, Código 112.